Bien. Tú Hermano, seleccionaste la diapositiva. déjame seleccionarla, espera. Deja de compartirla de nuevo, pero tienes que seleccionarla. Cuando tú vas entrando, te pide como seleccionar ya la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos, pantalla completa. Vamos a compartir toda la pantalla, ¿verdad? Está saliendo ahí, hermano. Ahora sí, ahora sí. Ok. Se fue. ¿Qué será? No, dale de nuevo. Dale. Es que pasa que dale de nuevo. Vamos a ver. Ajá. Solamente presentar y seleccionar la pantalla al fondo, la imagen. ¿Y ahora? Vamos a ver. ¿Debe hacerlo ahí? No, es que tú, dale, seleccionala. Ve, búscala. Busca la diapositiva. Ok. Dale ahora ampliar. Ok. No, dale ampliar. No, ahí no. Como tú lo tenías. Ábrela. Ok. Ok. Vete donde está la proyección. Donde está la pantallita de proyección. Dale ahí. Ok. Ya. Ok, vamos a iniciar entonces. Nada, aquí tengo a Eulogia. ¿Cómo estás, Eulogia? ¿Cómo te va? Eulogia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias, Eulogia. ¿Tú crees que puedo hacer la oración de entrada? Espera, porque aquí donde yo estoy hay una bulla. Aquí no se oye, no te preocupes. Ah, Dale, bueno, sí, no, pues está bien. dale. Amado Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, estamos aquí humillados delante de tu presencia. Te presentamos, Señor, esta actividad de esta noche para que sea usted, Señor Dios, que tome dominio y control y que nos abra los sentidos para que entendamos lo que se nos va a explicar. Que Dios bendiga muchísimo al presentador y que todo salga bien. Bendito sea el Señor. Esta actividad la dejamos en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, señoras y señores, que le habla el profesor José Ramón Ramírez Sánchez, director o CEO del Grupo Dominicano de Capacitación Jurídica Empresarial Grupo Educajuris. Hoy con un tema muy especial sobre criminología e investigación y perfilación criminal. Bueno, esto estaba pautado para las 8:30, pero hicimos un cambio. Tal vez por eso las personas trataron de entrar a las 8:30, pero algunos errores técnicos
decidimos cambiar a esta hora, a las 9 de la noche. Aquí le presento a una persona muy especial para nosotros, el magistrado Luis Eduardo Jiménez, quien es director, procurador fiscal, director de Departamento de Investigación de Casos Complejos de la Fiscalía de Nagua, del Distrito Judicial de la provincia de María Trinidad Sánchez. Tiene, señores, más de 12 años de experiencia, maestrías en lavado de activos, derecho penal, procesal penal, y también sirve delito. Él se va a presentar el mismo, ¿verdad? Aquí le presento el tema criminología e investigación criminal. Recuerden que si desea el material de apoyo, la videoclase grabada, tiene un costo de 800 pesos y también le emitimos el diploma al instante, al término de, si está haciendo la transferencia ahora, al término de esta capacitación también le enviamos el diploma. Señores, muchas gracias, Dios les bendiga y por favor me gustaría que sigan compartiendo, ya que se nos hizo tarde con este tema de hoy. Hemos tenido muchos problemas con el tema del internet, la lluvia, esas cosas, pero gracias a Dios estamos aquí. Gracias por aceptar la invitación, mi querido Eduardo. Y ahí están tus muchachos que voy a seguir llamando a los demás para que vayan entrando. Gracias por todo. Iniciamos. Bien, buenas noches, José. Gracias por la presentación. A la persona que ha orado por nosotros y ha presentado este conversatorio que vamos a tener esta noche. A veces José presenta a uno con mucha, ¿verdad? Con mucho cariño, mucho amor y siempre José quiere sacar a colación algunas cosas que uno ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder asimilar, pero la esencia de todo eso es que el conversatorio que vamos a tener esta noche, ¿verdad?, es una interacción, por lo cual le voy a pedir que cuantas veces quieran, ustedes hablen, las veces que quieran hacer una aportación, ustedes lo hagan, o cuando quieran hacer cualquier pregunta, pues también lo hagan, porque la idea es esa, que sea una clase en la cual todos podamos aprender algo del tema. Ustedes me aportan a mí, yo le aporto algo y socializamos. Podemos buscar algunos puntos de equilibrio en los que no estemos de acuerdo, si así les parece. Quisiera saber, ¿verdad?, que algunos de ustedes se presentaran, saber el nombre de ustedes, ya el nivel académico que ya llevan en la universidad o si ya son graduados algunos. El que desee, pues puede hacerlo. Adelante, Lourdes. Sí, buenas noches. Mi nombre es Lourdes Tejeda. Muchas bendiciones para todos. Amén. Soy de San Cristóbal. Soy abogada. Qué bien. Y para mí es un honor y un placer estar aquí esta noche con ustedes. Qué bien. Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguien más? ¿Tienen miedo? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué pasa hoy? Díganme. No se intimiden con José, no se intimiden. Ay, Dios mío, ¿qué pasa con estos abogados de hoy? Que no quieren hablar. Entonces, vamos arriba, Bueno, señores, vamos arriba. Buenas noches, mi nombre es Nayeli Domínguez, resido en Santiago, soy asistente legal desde hace, aproximadamente como 8 años y actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho. Qué Es un bien. placer estar esta noche con ustedes. Muchas gracias, Nayeli. Señores, miren, para esta noche José nos ha pedido que abordemos dos temas, son bastante extensos. Cualquiera de los dos. Pero nosotros vamos a tratar de dar, ¿verdad?, algunas pinceladas que puedan servir de orientación sobre este tema. Uno de ellos es la parte de la criminología, pero el otro tema es la perfilación criminal, que básicamente es un área
que está muy asociada a la criminología, al área de la psicología y al área también de la psiquiatría, por así decirlo. ¿Cómo ustedes ven la presentación? ¿Se ve bien ahí? Si le puede dar a ampliar para que tome la pantalla completa, se vería mejor. Y ahora, Mejor. perfecto. Entonces, miren, les decía que son dos temas: criminología y perfilación criminal. O sea, la perfilación criminal está muy estrechamente relacionada con el área de la criminología, la psicología, la psiquiatría. Tal como ya le decía José, y en la autopresentación le decía, soy Luis Eduardo Jiménez Valdés, y vamos a estar interactuando esta noche sobre esta área. Son de vital importancia porque, ¿verdad? Sobre todo los que se dediquen al estudio del derecho penal van a encontrar la necesidad de profundizar, aunque sea mínimamente, en estas ramas, porque a raíz de ellas les podrán tener, ¿verdad?, un aval tanto académico, pero más que académico, a nivel técnico, para poder pues utilizarlo, sobre todo en el área de la perfilación, en el área de la criminología. No sabemos cuál de ustedes pudiera tener inclinación, ¿verdad?, por profundizar sobre estas áreas que son bastante amplias. Y cuando nosotros hablamos de criminología, a veces tiende a confundirse mucho. De hecho, a veces yo he visto abogados que confunden el término criminología con otra área, ¿verdad?, del derecho llamada la criminalística. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún concepto de lo que es la criminología o alguna apreciación de esto que quiera, ¿verdad?, hablar o decir. ¿Cuál es alguna inquietud sobre esa área? Si hay alguien que desea, puede hablar. Bueno, perdón por el ruido, pero perdón por el ruido, pero el que tiene hijos, algo tiene que salir, algunos muñequitos de fondo. Lo que yo tengo entendido por criminología es que esto estudia al delincuente. Y como la criminalística, como te mencionó también, está relacionado más como con las evidencias, es lo que yo tengo entendido. Si no es así, corríjame. Exactamente. En esa imagen, sí, adelante. Sí, tal como lo establece la compañera, la criminología estudia el delito, estudia Lo inverso. estudia Estudia la al conducta. criminal, exacto. Estudia el criminal, y la criminalística estudia el delito, cómo, quién, cuándo, dónde. Exactamente. O sea, mientras la criminología se basa en el estudio de la persona, lo que motiva a una persona a delinquir, por qué determinadas personas actúan de tal forma contraria a la ley, su posible reinserción a la sociedad. Y la criminalística se basa en el estudio mismo de las evidencias, en el estudio mismo de la escena, en el estudio mismo de lo que se pueda palpar a través, ¿verdad?, de una inspección ocular o a través de diferentes técnicas de investigación. Como vemos en esa imagen de la derecha, está asociada con la criminología. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que estamos evidenciando es a una persona que es la persona que va a ser objeto del estudio.
O sea, esos son unos términos que tenemos que tenerlo claro. Son dos áreas, ¿verdad?, del derecho, son dos áreas de las ciencias penales, son dos áreas que están muy ligadas, pero que tienen amplias diferencias entre sí. Ambas, ¿verdad?, están relacionadas con lo que son ilícitos penales, con lo que son conductas que están tipificadas en una ley, que motiva la criminología, analiza el por qué una persona comete los hechos. Pero a la vez, la criminología tiene otra área que deriva de ella llamada victimología. No sé si han oído ese término. La victimología se encarga del estudio de la víctima. O sea, ¿por qué determinado individuo elige a determinada víctima? ¿Por qué se asocia un individuo con un delito y por qué hacia una persona en específico? ¿Por qué a mí, como dirían algunos? ¿Qué ha pasado que esa persona que ha decidido cometer un hecho me lo ha hecho a mí? Ese es un enfoque, ¿verdad?, criminológico, explicando las posibles causas, por qué, o sea, lo que sirvió de motivación para que el delincuente cometiera la conducta delituosa. En cambio, cuando hablamos de la criminalística, nos enfocamos en el examen, en el estudio de esas evidencias, de esos rastros, de esos vestigios, de esas circunstancias, ¿verdad?, que rodean un hecho, y lo que busca es explicarlo como tal. A la criminalística se va a enfocar en casos concretos, es decir, ocurrió un robo, ocurrió un homicidio de una persona tal. La criminalística busca explicar cómo esos hechos ocurrieron. Buscará, ¿verdad?, buscar las evidencias que relacionen esos posibles hechos esos hechos ocurridos con un posible autor. Buscará probar quién cometió esa conducta, ¿verdad?, criminosa. Ahora bien, la criminología, por su parte, lo que buscará es explicar los posibles motivos. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía esa persona en la mente? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la desviación? ¿De dónde viene el vicio de origen que hizo que determinado individuo no actuara conforme a lo común, conforme a determinada conducta de las cuales él estaba sujeto? Porque a exhibir, ¿verdad?, a experimentar. Porque una persona, siendo profesional, por así decirlo, va y roba? Porque una persona mata a otro, etcétera, etcétera. O sea, es una aplicación de los motivos. Y la criminalística lo que va a buscar en esencia es explicar el qué. ¿Qué cosa? Bueno, que en la calle Duarte, número 13, ocurrió un homicidio. Allá irá un equipo técnico de la policía, hará un ministerio público, irán unos investigadores que buscarán explicar cómo esos hechos ocurrieron. La criminología va a explicar los motivos. Va a tratar de crear, ¿verdad?, una situación de estudio, pero generalizada. O sea, el enfoque de estudio de la criminología no descansa sobre un hecho en específico. Y es bueno que ustedes lo tengan claro. O sea, si fuera sobre un hecho específico, nada más se estaría analizando la conducta de un solo delincuente, o la determinado delincuente, o la determinados tipos de hechos. La criminología lo que busca es tratar de tener, ¿verdad?, como una especie de guión, de parámetro de estudio generalizado, porque en definitiva lo que va a buscar en principio es, ¿verdad?, la creación de normas que se puedan ajustar para que se puedan crear legislaciones adecuadas, tanto para enderezar las conductas que se encuentran torcidas, explicarlas por qué ocurren, pero a la vez
la reinserción de aquellos que ya han caído en el sistema de justicia, sobre todo los que ya han experimentado, ¿verdad?, una sentencia condenatoria o cualquier otro tipo de sanción, y lo que busca es reeducar, reformar al delincuente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Porque no lo puedo ver ahí como está la pantalla. Si tienen una pregunta o quieren hacer alguna aportación ahora, pueden hacerlo válidamente. Ok, seguimos. Miren, este señor Durkheim, él utilizó este término en la criminología, con la cual él hace referencia a aquello que produce un fallo, una dislocación de los valores sociales que determinada persona, ¿verdad?, pudiera tener, tanto porque le haya generado una desorientación a nivel personal, o qué sentimiento o qué situación en la vida le ha provocado que una persona se desadapte socialmente. Es decir, que haya una ruptura de lo que aquel individuo estaba llamado a ser y no es. A eso él le llamaba una situación anómica o la anomia, con la cual él busca explicar por qué determinada persona cometen un hecho como tal, sobre todo en aquellos casos de fracaso, como los posibles, ¿verdad?, actos de suicidio, aquellas situaciones que estamos viendo comúnmente de feminicidio seguido de suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué busca en sí? Explicar por qué una persona está inadaptada, por qué una persona no está actuando conforme a las reglas de lo común. No es común que una persona salga a violar, que una persona salga a matar, que una persona salga a borrar, a robar. Esa es la excepción a lo que normalmente estamos llamados como entes sociales, a lo que llamarían por qué una persona rompería el denominado contrato social. O sea, aquello que tú haces que ves contrario a lo que en términos prácticos debería estar llamado a hacer. Entonces, la criminalística, como ustedes ven en esa imagen, ¿verdad?, lo que vemos son unos círculos con algunas partes disgregadas, separadas. El mensaje de eso es que busque explicar el objeto, busca explicar mediante el análisis de una escena, mediante el análisis concreto de un hecho concreto. Cuando le hablamos de un hecho en concreto, nos estamos refiriendo a un caso en específico, es decir, un asesinato, un robo, una violación. Magistrado, Ajá. Escúchame, dele a la cosita de proyectar. Ahí. Vamos a ver, está transmitiendo ahora ahí. Ok. Entonces, lo que busca es, ¿verdad?, explicar un caso en concreto, una situación en concreto, una particularidad en concreto. La criminología, por el contrario, lo que toma como ejemplo son fenómenos sociales. Un estudio por qué en un barrio tal hay una tendencia mayor al consumo de drogas, por ejemplo. ¿Por qué una ciudad es más violenta que otra? ¿Por qué un país es más violento que otro? ¿Por qué un continente es más violento que otro? Etcétera, etcétera. Cambio, la criminalística, ¿verdad?, lo que va es a tratar de analizar cada uno de los aspectos físicos, de los aspectos, ¿verdad?, objetivos o concretos que guarden relación con un delito, tal cual y como decía la colega que habló al inicio, Lourdes, y lo que se busca es analizar determinados hechos. Entonces, miren acá la diferencia en esta imagen, justamente lo que hemos hablado. La primera imagen, lo que estamos viendo es una, ¿verdad?, la cabeza de una persona. Estamos viendo el área del cerebro, el área que se ve
un poco que no está, ¿verdad? De color oscuro. Y acá estamos viendo, ¿verdad? Una huella dactilar. Eso es lo que una cosa y otra hacen. Criminología se dedica al estudio del delincuente, pero ha sido ampliado. También en las últimas décadas, el término de criminología se ha abarcado no solo al estudio del criminal, sino también al estudio de la víctima. ¿Por qué determinada víctima estaba ahí? ¿Por qué esa víctima puede ser considerada como oportuna? ¿Por qué el delincuente eligió esa víctima? ¿Por qué? ¿Qué hizo esa víctima? ¿Verdad? ¿Por qué se colocó en el lugar y la hora precisa donde iba a ocurrir un hecho? Son de las situaciones que la victimología, que es un área desprendida de la criminología, está estudiando y está en desarrollo, porque para que un hecho ocurra necesariamente tiene que haber un sujeto que esté motivado a hacerlo, pero esa motivación conlleva muchas veces de todo un análisis por parte del criminal. El criminal tiene que identificar por cuál víctima, ¿verdad?, le resultará una víctima más fácil que otra. Cuestiones también relativas como la ubicuidad, porque una víctima, por ejemplo, transitó a eso de las 8 de la noche en un área oscura, o otra que transitó a las 2 de la mañana, o una que transitó a las 12 del día. A qué hora determinado sujeto en determinada zona, ¿verdad?, se da con mayor frecuencia que se cometan los robos con violencia, por ejemplo, los actos de violaciones sexuales, los crímenes como asesinatos, por así decirlo. Son una serie de cuestiones que viene esto llamado criminología a tratar de dar una explicación. Entonces, aquí queda la palpable diferencia en esta imagen. Una se enfoca en el estudio de la persona como tal y de las conductas criminosas a nivel general, y una se aplica de manera en concreta a un caso como tal. Se nos pedía que habláramos un poco de lo que es el perfilamiento criminal, y al principio yo le decía que es un área que está muy ligada, ¿verdad?, a la criminología, pero no desorientada ni desligada tampoco de lo que es la criminalística, pero que para darse el equipo que vaya a practicar un perfilamiento criminal debe necesariamente estar compuesto por ciertos profesionales, ¿verdad?, de la salud mental, profesionales de la psicología, técnicos de criminalística, investigadores, etcétera, etcétera. ¿Qué es el perfilamiento? El perfil, señores, no es más que tú hacerte una idea de cómo es el accionar de determinada persona a raíz del análisis de los hechos y de la forma en la cual esa persona haya actuado. Por eso le decía que está relacionada, porque cuando se va a hacer un determinado perfilamiento, o sea, identificar a una persona desconocida a raíz o partiendo de la forma en la que esa persona ha actuado en determinado hecho, es algo que necesariamente tiene que estar asociado al hecho en sí. O sea, no es un arte de magia, ni es, ¿verdad?, con filosofía que se podrá hacer, ¿verdad?, una idea, la creación de ese perfil, la imagen del posible delincuente a partir de la forma en la que él ha actuado. A eso se le llama técnica de perfilamiento, o perfilado criminal, o perfilamiento criminal. Y lo que en esencia trata es de poder, ¿verdad?, describir el posible autor o cómplice de esos hechos. Tal cual y como le decía,
La criminología en esencia es una ciencia que estudia la causa, circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes, el tratamiento adecuado para su represión. De esa definición estamos, ¿verdad?, abarcando más o menos las esferas a las cuales está dirigida. Estudia las causas, o sea, los porqués. Es decir, ¿por qué Juan Pérez mató a Carlos? Bueno, Juan Pérez lo mató porque hubo una provocación de Carlos. O simplemente Juan Pérez lo mató porque pasó tal o cual cosa. Ya ahí se entrelaza lo que es la parte de criminalística, pero la criminología en esencia, cuando hace ese estudio, lo que busca es determinar qué fue lo que ha pasado, cuál fue la historia de determinado individuo por la cual se separó. Son cuestiones que están muy ligadas, porque cuando se está estudiando la causa es, ¿verdad?, lo que motivó, pero puede ser una parte que sea útil a la criminalística, saber los motivos, porque sobre todo en algunos hechos penales o circunstancias penales, las circunstancias pudieran variar una calificación jurídica, una tipología, ¿verdad?, de un hecho delictivo. Por ejemplo, un homicidio, cuando ha sido, ¿verdad?, antecedido de una premeditación o de una acechanza, se convierte en un asesinato. Todo eso es una parte de la criminalística, ¿verdad? Pero aquí lo que busca, hagámonos de cuenta, en la criminología, que lo que se busca en esencia es, vamos a decirlo claro, analizar ese cerebro. ¿Qué es lo que pasó por la mente de ese cerebro? ¿Cuál es la deformación? ¿Cuál es el vicio? ¿Cuál es la inconducta? ¿Cuál es la desviación que tiene determinado individuo? Entonces, busca también analizar algunas circunstancias que rodean los delitos. No es que está desligado por completo, señores, del delito. O sea, porque recuerde que quien comete un delito es un delincuente. Entonces, el radio de acción no solo se limita a los porqués, al historial de determinada persona, sino también las circunstancias que rodean un delito. Bueno, Juan Pérez lo mató, pero Juan Pérez tenía un problema en su casa esa noche. Juan Pérez no pudo estudiar. Juan Pérez fue sacado del mundo de la drogadicción, de la adicción. Juan Pérez fue rechazado. Juan Pérez tenía una situación personal de la cual había creado un complejo. Juan Pérez venía con un historial, ¿verdad?, de sentirse inferior por determinada situación. Juan Pérez fue abandonado por su madre. Juan Pérez venía de cualquier situación, de cualquier estrato social, por la naturaleza que fuera, que no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, como a veces se ve, de la parte más marginada de la sociedad. No debe ser así. Recuerden que al ser un estudio generalizado, al tener un enfoque generalizado, la criminología va dirigida hacia hacia todos los grupos sociales, hacia todas las personas que tienen incidencia social. Entonces, no puede nada más estar dirigido hacia la personalidad de los denominados pobres, de los denominados, ¿verdad?, ladrones de patio, de los denominados ladrones de barrio, de los denominados delincuentes, de los denominados piperos, por así decirlo en términos prácticos, de los denominados drogadictos, sino también de aquellas personas que obedecen a un estrato social, por ejemplo, que no es ese en el cual a veces la gente tiende a visualizar y tienden a hacer, ¿verdad?, señalamientos, a crear, ¿verdad?, una especie de marginalización, etcétera.
Entonces, también de esa definición que vemos, el tratamiento adecuado para su represión. O sea, usted me dirá, pero ¿qué es lo que busca en sí la criminología? Miren, lo que busca en sí es hacer un estudio de la conducta, hacer un estudio de los fenómenos sociales que se están dando, y para eso esa criminología se va a unir hacia otra área de la ciencia, como lo es la sociología, como lo es el área de la conducta mental, como yo les decía, el área de la psiquiatría, el área de la psicología, y en esencia lo que va a buscar es tratar de crear, ¿verdad?, algunos niveles de controles. O sea, ¿de qué forma? Sencillamente, a la criminología le toca analizar esos fenómenos, esos factores sociales que se están dando, para que, ¿verdad?, los legisladores puedan, a partir de determinados fenómenos sociales que se están dando, crear las legislaciones correspondientes. Porque recuerden que las leyes tienen un carácter general, y al tener un carácter general, pues deben ser dirigidas hacia todos los estragos de la sociedad, al pobre, al rico, al del barrio marginado, al de la localidad de clase alta, de clase media, al profesional, al no profesional, al campesino, al de la ciudad, etcétera, etcétera. Y también analizar cuál es, ¿verdad?, la forma en la que determinada persona que ya ha incurrido en una serie de situaciones, que ya ha pasado, ¿verdad?, por lo que es la jurisdicción penal, que ha sido procesado, que ha sido juzgado, que ha sido condenado, y que entonces va a la parte final del cumplimiento, ¿verdad?, que ya lo sería la parte de la ejecución de la decisión, sobre todo en aquellos casos en los cuales ya esa persona tenga una sentencia que sea privativa de libertad, que son los casos más extremos, y tratar de contribuir a la reformación de las personas, de las personas que hayan cometido, ¿verdad?, los hechos, de las personas que tengan la denominada desviación. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Te está entendiendo? ¿Están escuchando? Sandy, Tiffany, Eulogia, Carlos, Jan, ¿quieren decir algo? Ahora está claro. Ok. Perfectamente. Miren, cuando hablamos de lo que es el perfilado criminológico o perfil criminal o la perfilación criminal, ¿qué es lo que se está tomando en cuenta? Aquí lo que se busca es crear, ¿verdad?, una imagen, crear no un prejuicio, porque eso sería otra cosa, sino tratar de identificar a una persona que no se conoce por medio de la característica que él ha dejado, por medio de su firma o de la marca que él ha dejado producto de la comisión de un hecho. Entonces, es a partir del análisis de esa conducta inicial que se podrá deducir sus características distintivas. Por ejemplo, ¿por qué una persona que viole una mujer o un hombre tiene después que lo viole que matarlo? ¿Por qué si lo viola siente placer torturarlo? ¿Por qué lo somete a un acto de tortura o de barbarie? ¿Por qué ese criminal solo elige personas ancianas? ¿Por qué ese criminal elige solo niñas o niños? Etcétera, etcétera. Entonces, es a partir del análisis del crimen mismo. O sea, ya de un acto inconcreto. Por eso, les decía, el perfilamiento criminal está demasiado ligado
a la criminalística porque no se trata de un tema de invento, se trata más bien de un tema, de un análisis objetivo de esa escena del crimen, pero también a partir de los medios que se pueden obtener, sobre todo las evidencias testimoniales, la forma en la que esa persona actuó, si fue con violencia, si no fue con violencia, si esa persona sentía placer cuando cometía los hechos, si ese individuo se reía o no se reía, si esa persona lloraba o no lloraba, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué? Esto es para ir creándolo lo que es una idea de quién es el posible criminal. O sea, el perfilamiento criminal, tú lo que está buscando es tú decirle a alguien, mira, la persona que cometió el hecho es probable que sea Juan Pérez, porque Juan Pérez actúa en esta forma. Juan Pérez cometió un hecho en tal ocasión y Juan Pérez sentía placer, o del grupo como tal podemos deducir que dentro de ese grupo de criminales que han cometido este tipo de hechos, fulano deja este sello, deja esta marca, deja esta firma. Es decir, mata y luego viola y luego mata, o viceversa, mata y luego viola. Fulano cuando ha cometido una violación sexual amarra a la víctima, le tapa la boca, o cuando ha cometido otros hechos de los cuales no se le pudo probar, como por ejemplo un homicidio y que la persona no haya cumplido condena o que la persona haya estado en libertad, tú visualizas que cuando mata arrastra, que cuando mata organiza la escena, que cuando mata limpia la escena, que cuando mata se queda en la escena, permanece en la escena, se va de la escena, que va a hacerse acompañar de otra persona, que utiliza un arma, que utiliza un cuchillo, que se unta sangre después que comete los hechos. Son características que te pueden decir a ti cómo es la conducta de esa persona, quién es. Porque si tú me dices que ha tenido, por ejemplo, varios hechos en una misma localidad, a la misma hora, la misma forma, el mismo modo operandi, la misma firma, entonces tú estás diciéndome que existen muchas posibilidades de que los hechos los esté cometiendo la misma persona. Entonces, de eso es que trata el perfilamiento. De tú crear, ¿verdad? Una idea, de tú decir quién es el que cometió esos hechos sin haberlo visto, sin tenerlo claro, sin tú saber. Porque en esencia, usted me dirá, entonces, ¿qué buscamos con eso? Bueno, lo que buscamos con eso es, a través del perfilamiento, es poder ayudar a los técnicos de criminalística, a los investigadores, a identificar el delincuente. Eso es lo que se busca, identificarlo, saber quién es. Porque en un caso donde está todo claro, donde se sabe quién fue, donde hubo un video, donde hubo un testigo, pues no hay necesidad de hacer un perfilamiento criminal. Bastaría con un reconocimiento de persona. Entonces, lo que debería ser en un caso común, un reconocimiento de persona, en materia de perfilamiento, lo que estamos es hablando de crear una idea, una percepción de quién cometió los hechos cuando no tenemos quien nos lo señale, cuando no tenemos un testigo, cuando no tenemos un video, cuando no tenemos una huella del delincuente, cuando no tenemos un objeto que dejó en la escena del crimen, etcétera, etcétera. Entonces, es a partir de ese testimonio, a partir de ese comportamiento que él ha dejado, que podemos, ¿verdad?, reconstruir el comportamiento de esa persona. Por lo general, hay delincuentes, ¿verdad?, que a veces te cambian lo que es el modus operandi, su forma de cometer determinados hechos, pero la regla no es esa. La regla es que los delincuentes tiendan a repetir su modo de operación porque es donde ellos se han sentido seguros, o muchas veces, dependiendo
el tipo de delincuente, dependiendo del tipo de hecho, ese delincuente sienta una satisfacción personal cuando comete algo que no es necesario para cometer el hecho. Por ejemplo, una persona que acostumbre a violar y luego de que viole o antes de violar a la víctima, obliga a la víctima a que se quite la ropa, ella por sí sola. A eso se le puede llamar, lo denominan, ¿verdad?, como una firma, porque no es un hecho necesario para la comisión del hecho como tal, pero el delincuente siente placer cuando lo hace. Entonces, eso es una firma, eso es una característica. Entonces, si tenemos 5 víctimas violadas y tenemos un criminal que a todas se las ha obligado a que sean ellas las que se desnuden y él mirarla y luego violarla, entonces es muy probable que estamos hablando de la misma persona. O sea, que se trate del mismo autor de los hechos. Que habrán autores que tengan características parecidas, bueno, eso puede darse, claro que sí, pero si un delincuente tiende a repetirte en una misma zona, que son las cuestiones que tú vas a aislar, que tú vas a, ¿verdad?, a analizar, por eso le decía que se va a apoyar necesariamente de la criminalística mediante el análisis de la escena del crimen, de los vestigios que aparezcan allá, de las evidencias que hayan, pero también de cuestiones criminológicas, como lo es las informaciones que pudieran suministrar, ¿verdad?, las víctimas, los testigos. Son cuestiones que ya nos dicen a nosotros quién es la persona, aún sin tener una imagen de él, aún sin haberlo visto. Magistrado, Ajá. magistrado, disculpe, magistrado. Aquí tengo, ahora mismo tengo en el chat a Arelis. Bienvenidos sean Arelis Antonia Veras, Dolphy Suero, Elogia Sánchez Rodríguez, Luz de Tejada, Marcial Santana. Tengo aquí también en la plataforma Marta Mora Florentino, Nayelin Domínguez, Parmeno Moquete, Robin Guerrero, Rubén Frías Sosa. Tengo también a Tiffany Domínguez y a Yanis Mejía Jiménez y a las personas que han estado saliendo como un arbolito. Bienvenido sea a Tomás Tavera a esta plataforma. Señores, le doy las gracias por estar ahí a una hora como esta, casi a las 10 de la noche, tomando una capacitación tan importante como es la criminología y perfilación criminal, con un tremendo magistrado, tremendo docente, como lo es nuestro magistrado Luis Eduardo Jiménez. Temprano, antes que se me vayan todos, por favor, todas las personas que mencioné ahora mismo y que están ahí dentro de la plataforma, les ruego por favor que pongan su nombre, su teléfono, nombre, teléfono, repito, nombre, teléfono, correo electrónico, por si desean el material de apoyo y el diploma, pueden hacer la transferencia de 800 pesos y se lo enviamos. Ya muchos saben cómo es la metodología de nosotros. Pues no es obligatorio, claro, no es obligatorio, pero si desean certificar su formación, también se la damos. Entonces, les repito de nuevo, nombre completo, teléfono, correo electrónico, para yo agregarlo, ¿verdad? Agregarlo a nuestra plataforma de Google Meet y puedan entrar sin problema y puedan recibir también las notificaciones de los cursos que impartimos. Mañana, señores, mañana a las 5:30 de la tarde tenemos a Primitivo Comas en un taller también sobre de penal, criminalística. Tenemos el tema de el caso complejo. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo va un caso que se convierte en complejo? Así que mañana a las 5:30 no se lo pierda, que eso está muy de moda ahora, los casos complejos, con esto del cobrar, esas cosas. Así que mañana tenemos la cita a las 5:30 con el magistrado Primitivo Comas. Repito, nombre, teléfono,
correo y de dónde están conectados, y a qué se dedican ahí en el chat de Google Meet. Muchas gracias, Dios me le bendiga y continuamos con la clase. Gracias, José. ¿Están entendiendo esta parte? ¿La han comprendido? Sí, claro, está. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, miren, el tema del perfilamiento criminal, ustedes me dirán, pero ¿y para qué es eso? Bueno, estamos diciendo que lo que se está buscando es crear una idea de quién fue el autor de los hechos a partir de lo que él ha hecho, de la conducta, de la forma en la que él actuó. Lo que buscamos es explicar quién fue. Esto estaba inicialmente reservado, era para los casos, ¿verdad?, de asesinatos seriales. Esa era la concepción que tenía la unidad de ciencia de la conducta del FBI. Ellos, en principio, en la década de los 70, estaban, sobre todo cuando empezó a desarrollar esta técnica de investigación denominada perfilamiento criminal, eso lo tenían reservado exclusivamente para esos casos que no tenían una solución fácil, cuando no tenían una identificación, sobre todo en esos casos de asesinatos seriales, los casos de psicopatías, que en los cuales no encontraban como tal, ¿verdad?, una identificación de la persona, donde no había un signo, donde no había un rastro, donde no había algo con que vincular a una persona. Esos casos horrendos donde a veces a víctimas en lugares deshabitados, donde se encontraban al tiempo, donde habían sido sepultadas, etcétera. Entonces, ellos trataron de crear ese diseño a través, ¿verdad?, de expertos de la criminalística, pero también de expertos de la salud mental, para asociar todas esas situaciones, ¿verdad?, características o condiciones, analizando la escena de un crimen, verificando los factores objetivos de esa escena, cómo sucedió, el tiempo, la nocturnidad, todas esas situaciones que se pudieran dar. Pero en principio estaba reservado para los casos de asesinatos seriales. Pero luego, este autor llamado Canter, él propuso la posibilidad de que el denominado profiling se pudiera establecer para los denominados casos únicos. Es decir, no en este caso donde estábamos hablando de asesinatos seriales, sino en un caso específico. Bueno, mataron a Juan Pérez en tal sitio y él entendía que el perfilamiento no debía estar reservado para analizar nada más la conducta de varios crímenes en determinada localidad, sino también de que se hiciera, pues, de manera general para cada caso en concreto. Las formas que se utilizan, el método para el perfilamiento criminal, utiliza los métodos de razonamiento lógico, el método deductivo, el método inductivo. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Bueno, lo que se busca es tú analizar las condiciones particulares o generales para tú entonces poder decir quién es el criminal. Porque recuerden que estamos hablando en aquellos casos donde no tenemos, ¿verdad?, una idea de quién fue que actuó, no sabemos quién fue el que cometió el hecho, no sabemos quién fue que hizo tal o cual cosa. Entonces, lo que estamos buscando con esto es que a partir de esas informaciones que suministra la escena del crimen, de esas informaciones que suministra, pues, lo que hizo ese autor en sí, la forma en la que él se manifestó, qué pasó, qué ocurrió, cómo. El día pasado, por ejemplo, estuve viendo un video
de esta persona que asesinaron el niño Llenas Aybar, al señor apellido Redondo, que creo que era primo del niño. Y en principio se hablaba o se establecía de que había alguna particularidad, alguna connotación de que había sido en medio de un rito satánico. Otros hablaban de que eso ocurrió en ocasión, ¿verdad?, por una disputa, por una supuesta herencia. Pero del análisis de esa misma escena del crimen, del análisis del crimen mismo, a un muchacho que creo le dieron como más de 30 puñaladas, a un niño de 6 años, era muy relativamente joven, la forma donde lo hicieron, en todas partes del cuerpo lacerada, las condiciones particulares de que el mismo autor de los hechos participó en la búsqueda del cadáver, lloró por esa víctima también. Son de las situaciones, ¿verdad?, que tienen un aspecto de objeto de estudio. Y son de esas cuestiones que pueden servir de soporte y de base para que el Estado pueda tener una reorientación de su política criminal, que es lo que en esencia se está buscando con la criminología, crear normas que puedan dar una respuesta social a las situaciones que se presentan. Y me acordé de que ese era un proceso como tal, que pudiera ser objeto, ¿verdad?, de un tema criminológico, de un análisis de la mente de esa persona, de ese ciudadano. ¿Qué hay por la mente de ese muchacho? ¿Qué le pasó? ¿Por qué actuaron así, siendo un primo? Etcétera, etcétera. Pero era un caso en el cual, además de esos aspectos criminológicos, podía haberse hecho aplicarse esta técnica que estamos hablando, perfilamiento criminal, porque a partir de esa escena, del análisis de esa escena, de cómo ese niño lo ejecutaron y cómo luego esos criminales, siendo del entorno más cercano de ese niño, luego entonces ellos participan en la búsqueda, ¿verdad? En principio no se tenía una idea de quién lo había cometido. Entonces, para esos casos en los cuales, casos así, que son bien oscuros, que son difíciles, en los cuales aplicar esta técnica resultan pues de súper interés. No vean esto como algo aislado, ni lo vean como algo puramente teórico. En un caso en concreto, del cual yo fui apoderado hace casi 2 años, de un doble asesinato de una niña y de una anciana en esta localidad, donde no apareció ningún testigo, los testigos presenciales, donde todo el mundo, en lugar de aportar, ocultaba evidencia a los familiares. Los familiares se ponían de acuerdo para mentir a la fiscalía, para mentirle a todo el mundo, para mentirle al padre de la niña. Y lo más lejos que tenían los investigadores era que estaban dentro de la misma casa, los asesinos. Me resultó bien de mucha utilidad porque justamente en ese momento yo estaba cursando una maestría en análisis de investigación criminal con la Universidad de Madrid, la UDIMA, y esa materia llamada perfilado criminal fue como si fuese hecha para que yo resolviera ese proceso, porque lo primero que hice fue hacer un análisis de la escena del crimen, aunque no había sido yo que había manejado el proceso, pero luego a partir de las imágenes y de las evidencias que se recopilaron, pude aplicar eso que se llama método deductivo, el método inductivo, y finalmente la conclusión fue que los hechos los cometieron las mismas personas que estaban adentro, que era imposible que una persona de afuera cometiera esos hechos donde habían casi 10 personas, donde habían 3 o 4 hombres, que cómo era posible que estando 7 u 8 personas dentro de una misma casa, maten 2 a una la tortura, que hasta le machacaron el cerebro, el cráneo, se lo partieron, dándole con pedazos de blog,
luego la arrastran por una casa, luego la sacan al patio, la pasan, la colocan en una cubeta y que nadie supiera nada. O sea, era imposible, y sobre esa base yo le sustenté al juez y a los tribunales, eso está procesado. Le dije, era imposible que un tercero viniera a cometer estos hechos. Lo primero era el tema de la ubicuidad, la forma en la que se cometieron los hechos. No fue con un cuchillo, no fue con un arma, no fue con un revólver, no fue con una pistola, nadie tiró, no vinieron 3 tipos encapuchados, armados y tiraron. Analizamos lo que era el historial de las víctimas, a ver si tenían problemas con alguien, no tenían con nadie, más que con una de las personas que estaban dentro, por un tema motivado de celo. Entonces, perfilamiento criminal es todo eso. El mismo FBI ha establecido que para que un hecho ocurra tiene que haber un sujeto que esté motivado a cometerlo. Entonces, tú cuando vas a analizar un hecho, lo primero es que tú tienes que hacer un análisis objetivo primero de la escena del crimen, de las circunstancias que lo rodearon. Tú tienes que hacer un estudio criminológico, más específicamente de victimológico, para ver qué fue lo que pasó con la víctima, por qué se eligió esa víctima, qué pasaba, qué ocurre en determinada situación. Entonces, cuando tú tienes todo eso en concreto, más unido a las evidencias, ya tú tienes un punto a seguir. Aunque hemos hablado de que el perfilamiento lo estamos haciendo a partir de la conducta que siguió determinado criminal, pero recuerden que hay circunstancias del crimen mismo que, aunque eso corresponde a la criminalística, pueden servir de gran soporte a aplicar lo que son los conocimientos científicos propios de la criminología, propios del perfilamiento criminal. Probar los hechos y circunstancias, que como dice el artículo 170 del Código Procesal Penal, los hechos y sus circunstancias pueden ser probados mediante cualquier medio de prueba legal. Entonces, todas las circunstancias que rodean un hecho te va a ser importante si tú puedes ofrecerla. Por ejemplo, en materia penal, tú no estás obligado a tú probarle por qué el delincuente mató a alguien. Eso no es un requisito fundamental, quizá para el sustento de una acusación o para que un tribunal pueda darte una sentencia condenatoria. Pero esos porqués te podrán establecer las condiciones, te podrán arrojar luz, incluso para la misma búsqueda de las pruebas, que es lo que definitivamente tú necesitas hacer en un proceso penal. Entonces, estamos hablando de que para hacer esto, denominado perfilamiento criminal o criminológico, como ustedes lo quieran poner, o perfilado criminal, ¿verdad? Utilizamos estos dos métodos, que puede ser el deductivo o el inductivo, que son razonamientos propios de la lógica. Cuando hablamos del método deductivo, aquí se está partiendo de la hipótesis de que el criminal va a proyectar durante el delito cómo es él a partir de la conducta que él exhiba. Lo que le estamos diciéndole quién fue el que cometió los hechos sin saber quién es. O sea, a partir de su conducta, cómo él actuó, por qué esa víctima, después que mató a la víctima, se puso a violarla, qué psicopatología tiene esa persona, por qué sintió placer con violar a una persona después de muerta, por qué sintió placer, por qué se detuvo en la escena, por qué se la llevó a su casa, por qué amaneció con esa víctima, como narraba la persona que mató el profesor, el que recogió en la UAS, que no hace tanto, que fue verdad, traído al país luego del requerimiento que se le tenía, el que mató al profesor, a Junior, que él mismo confesó que después que él lo mató se lo llevó a su casa y que dejó a esa persona varios días en su casa hasta que pudo tirarlo en una escena. ¿Qué le pasó por la mente a esa persona? Si esa persona, ¿por qué se llevó un cadáver en un vehículo y se va para su casa y él se duerme tranquilo, aún teniendo eso? Son cuestiones propias de la criminología, pero que también entra ahí esos aspectos, ¿verdad?, de la necesidad del perfilamiento criminal, porque lo que estamos en esencia es estableciendo, analizando las conductas de él. Entonces, también aplicamos esa lógica deductiva para llegar a conclusiones
de qué es, a partir de esos conocimientos, cuál es el denominado perfil. Si esa persona vuelve a repetir ese perfil, ese cuadro, si esa persona en una ocasión similar vuelve y lo comete, o si otra persona en condiciones similares a él tiende a cometer esa misma acción, etcétera. Son de las cuestiones que deben, ¿verdad?, de ser analizadas a través de, mediante la aplicación del razonamiento, ¿verdad?, del método deductivo. Y esto, vuelvo y le repito, se tiene que tomar en cuenta lo que son esas evidencias objetivas de cada caso. Esto para uno asumiendo, ¿verdad?, no prejuicio, sino característica propia. Porque recuerden que tú no puedes partir de un prejuicio. No es un prejuicio, es un análisis de conducta, para que estemos claros en eso. No es que usted va a decir, ah, no, eso fue Perencejito, porque es el que roba en el barrio. Bueno, a eso hay que unirlo a un análisis de condiciones objetivas, de evidencia física, de las condiciones propias que presentaba la escena del crimen. Por ejemplo, un ejemplo válido de lo que es aplicando el método deductivo, el razonamiento lógico deductivo. Por ejemplo, tú tienes una víctima que ha sido violada, que ha sido asesinada, pero esa víctima tenía semen en su vagina, ¿verdad? Ya tú ahí te creas una imagen de que es muy probable que el agresor que participó en esos hechos sea un hombre. O si no participó o si no fue directamente, es probable que sea cómplice de esos hechos. Es probable que sea partícipe, como se llama en el derecho, ¿verdad?, español, la legislación española, partícipe, que son aquellas personas que tienen una participación en determinados grados. Aquí nosotros la participación la tenemos limitada solo a autoría, quien ejecuta, o en los casos de complicidad. En España no es así. Hay autores mediáticos, que son aquellos que no participan en la ejecución, pero son los que mandan, son los que coordinan, son los que planifican. Hay partícipes, que son aquellos que colaboran de manera mínima, o aquellos que hacen alguna participación, y el cómplice no es como nosotros lo vemos en nuestra legislación. El cómplice es aquel que participa en todo, pero que no participa directamente en los hechos. En España no es así. En España, un cómplice es una persona que tuvo una participación muy mínima y muy aislada en los hechos. Entonces, también, señores, podemos utilizar este otro método, que es el método inductivo. Aquí se parte de la información que se pueda obtener de casos parecidos, que ya han sido esclarecidos, y en los que, por tanto, son conocidas las características de sus autores. Aquí lo que se hace es, se analiza no un caso en concreto. O sea, aunque forme parte, pero la esencia es analizar, ¿verdad?, una serie de casos ya que se han conocido, casos que han sido judicializados, casos que han tenido incluso sentencia o no, y en los cuales se analizan toda la conducta de todos los criminales que han cometido ese tipo de hechos, en razón, por ejemplo, a una proporción. Por ejemplo, voy a tomar 100 casos de 100 violadores, por ejemplo, de 100 personas que asesinaron. Déjame evaluar toda esta conducta para, a partir de ahí, yo ir creando una característica, para, a partir de ahí, yo ir haciendo el denominado perfil de un sujeto. Entonces, eso se le llama método inductivo, induciendo, ¿verdad?, haciendo un razonamiento, haciendo un examen, para que puedan entenderlo, de otros casos ya resueltos. Es decir, induciendo, haciendo inferencia. Aquí, ¿verdad?, se parte de la idea de casos ya aparecidos y han sido esclarecidos,
y buscando ¿qué? La característica de esos autores, analizando cómo actuaron determinadas personas en esos hechos, cuál fue la sensación, cuál fue el placer que sintieron, por ejemplo, los violadores sexuales, no en el acto sexual per se, porque eso sería, ¿verdad? Algo tangible, palpable. Pero, por ejemplo, ¿por qué el violador que no tuvo una víctima con mucha resistencia, por qué después de violarla la mató? Eso es un punto a analizar. ¿Por qué la arrastró? ¿Por qué si ya terminó de cometer los hechos, la sepulta viva? O la sepulta, o la mata, o la cuelga de un árbol, o la ata, o la arrastra. Son cuestiones, características de esos hechos que son propios del análisis de lo que estamos viendo, son propios del análisis de esa conducta, tanto, ¿verdad?, de esas condiciones objetivas, como también de esas particularidades que son las que nos pueden a nosotros arrojar luz para decir quién es la persona que pudiera haber cometido esos hechos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que se analizan esas conductas, ¿verdad?, de casos resueltos. Estoy aplicando el método inductivo. Y aquí lo que queremos significar con esto es que es muy probable que esa serie de elementos que estamos diciendo que cometieron esos hechos tiendan a repetirlo. O sea, tengan ellos la confianza de volver a repetir aquello que le ha dado resultado, aquello que han hecho, aquello en lo cual han tenido un nivel de satisfacción al momento de ellos, pues, cometerlo o después de hacerlo. Entonces, estamos en esencia recopilando muestras del delito esclarecido, aplicando técnicas y estadísticas, para partir de ahí construir tipologías que sean de utilidad para futuros casos, cuando se desconozca la identidad del autor. Porque recuerden que lo que estamos buscando es crear una identidad de alguien desconocido. Si ya sabemos quién es el autor de los hechos, pues no hay necesidad de perfilar. Entonces, miren estos elementos que son previos a la realización, ¿verdad?, o a la necesidad de que se practique un perfilamiento. Por ejemplo, el equipo debe tener la mayor cantidad de informaciones. Eso es algo vital. Saber todas las circunstancias que rodean los hechos. Ya entra ahí una parte de criminalística. Tiene que haber un análisis de esa escena del crimen, tiene que haber una inspección ocular de ese crimen, tiene que verse cuáles fueron las evidencias, el tipo de evidencia. Todas esas cuestiones son vitales. A esto le llamamos circunstancias objetivas de los hechos. La autopsia, las pruebas periciales, los aspectos técnicos, etcétera, etcétera. También ahí podemos analizar algunas cuestiones subjetivas, como por ejemplo los informes operativos, la nota de campo, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver ya con las personas que están involucradas en la investigación, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es lo que tú buscas? Analizar la mayor cantidad de información posible para, partir del análisis y el examen de esas evidencias y de esas pruebas que tú tienes, tú poder hacerte la idea de quién es, tú poder decirlo. La gente a veces cree que el FBI resuelve el proceso con magia, o a veces creen que solamente utilizan los medios para la solución de casos. No es así. Además de que tienen, ¿verdad?, buenas herramientas, buenos profesionales de la investigación, buenos técnicos de criminalística, ellos utilizan esta técnica para esos casos extremadamente oscuros y esos casos extremadamente difíciles. Entonces, miren cuáles son las etapas que el FBI utiliza para la creación de un perfil.
hacen una recogida de la información, que es lo que le acabo de decir. Es analizar de manera objetiva y concreta todo lo que tiene que ver con el crimen como tal. Es decir, qué reflejó esa autopsia, cómo estaba, ¿verdad? Las cuestiones previas, si había peleado, si había discutido con alguien, etcétera, etcétera, si había en casquillo, todo eso. O sea, recogida de información. Que lo único que en esa recogida, lo único que no se tiene es identificado el autor, para que estemos claros en esa parte. O sea, recojo las informaciones tendentes a esclarecer el caso, pero está todo eso menos quién cometió los hechos, menos una persona identificada. Entonces, hay otra cuestión que es el segundo paso del método que utiliza el FBI para la creación de un perfil, además de la recogida de las informaciones, que prácticamente tiene que ver con el análisis propio de la escena del crimen y los vestigios y todas esas circunstancias. Entonces, tiene que haber una clasificación de la escena del crimen. Y en esto, ellos tienen vasta experiencia y esto sí se debe aplicar. ¿Por qué? Porque cada escena del crimen te aporta un dato previo, te aporta una información, hasta lo que menos se crea, aporta una información, un número de teléfono, por ejemplo, un teléfono, una carta, un manuscrito, un lapicero, un cuchillo, cualquier evidencia física o cualquier circunstancia te puede reflejar. Pero hay la denominada clasificación de la escena del crimen. Bueno, hay escenas del crimen que están organizadas, otras están desorganizadas. El FBI ha inducido que cuando se trata de una escena organizada, tenemos que partir de que ha habido una premeditación. Cuando hablamos de una escena que está desorganizada, es muy probable que sea de un hecho que haya sido cometido, ¿verdad? Por una persona que no va a perder un tiempo reorganizando una escena. Hay una escena, ¿verdad?, organizada, hay una escena que está desorganizada. Si está organizada, indica que la persona se tomó el tiempo de dejar todo recogido, tal cual y como lo dice, y allí es muy probable que se encuentren pocas evidencias, porque ha habido tiempo de ese autor de esos crímenes, de ese crimen, ¿verdad?, de pensar y de buscar precisamente en ocultar la mayor cantidad de informaciones. En cambio, cuando las escenas están desorganizadas, es muy probable que haya mayor cantidad de evidencia. Y es muy probable que cuando una escena está desorganizada, se trate de un crimen de arrebato y de un autor que no está en el entorno cercano. Son planteamientos que el FBI lo tiene. O sea, ellos lo aplican. Por ejemplo, en el caso del que le hablé, le voy a hablar de eso para ponérselo con un caso palpable. En la escena del crimen, ¿verdad?, analizamos que había dos casas, una pegada de otra, lo dividía a 1,5 metros de distancia, que estaban esta gente aquí, que después están aquí, que todos están mintiendo, que todo aquello, que todo allí, que le vamos a decir al fiscal esto, que al fiscal lo otro. Una distorsión total. Ellos dejaron una escena organizada o parcialmente organizada, porque ellos manipularon la escena, arrastraron un cadáver desde el interior de una casa, lo llevaron por el centro, lo llevaron atrás y lo montaron en una cabeza y le dejaron ese regalito al fiscal ahí, al fiscal que estuvo. Cuando fue a la escena, le dejaron eso ahí. Le simularon una escena de una violación sexual. Le quisieron decir al fiscal que fue que esos hechos ocurrieron en ocasión de una violación sexual y le dejaron esa cosita, ese regalito ahí.
En eso se distrajo, ahí se quedó, se turbó, porque los posibles testigos eran los autores de los hechos, que eran las personas que estaban ahí. Cuando comenzamos a analizar esa escena, lo primero fue ver el análisis de la escena, vemos que estaba organizada, vemos que arrastraron, vemos que llevaron, que trasladaron, y que todo eso no lo iba a hacer una persona que iba pasando por la calle. Todo eso fue coordinado por alguien que estuvo ahí, y que en la boca del lobo no iba a ir nadie a matar a una gente, dos gente, donde estaba todo el mundo ahí, le iban a reventar la cabeza a una niña y a una señora con pedazos de bloro, lo iban a machacar, y donde habían 8 hombres ahí, y donde habían varias mujeres, y que nadie escuchó y que nadie supo. Y a través de unas interceptaciones pudimos determinar que esa persona decían, se pusieron de acuerdo, como dígale al fiscal esto, dígale que usted se acostó, que usted se bañó, que usted aquello, que usted lo otro. Entonces eso lo presenta evidencia al tribunal. Entonces, eso fue aplicación de una técnica de perfilamiento criminal, porque vemos esta palabra FBI, cualquiera pudiera pensar de que eso es algo solamente para aplicarlo a nivel teórico. No, no es así. Del análisis de la escena de un crimen es donde puede surgir la mayor cantidad de informaciones, la escena del crimen. Por eso aquí está ello, clasifican la escena del crimen, si fue una escena organizada, si fue desorganizada, si fue una escena primaria, si fue una escena secundaria o terciaria. Escena primaria es donde está la mayor cantidad de evidencia, que fue donde los hechos ocurrieron. Hay una escena que puede ser secundaria, es decir, mataron acá, pero arrastraron el cadáver, lo dejaron a un kilómetro. Allá hay una escena secundaria del crimen, porque se tuvo interacción con ya de manera eficaz y viva con ese delito. Pero también terciaria, que después dejaron el motor botado, por ejemplo, a 10 kilómetros de la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, una reconstrucción de la escena del crimen, que es lo que se busca. Cuando se hace una reconstrucción de la escena, lo que estamos es recreando los hechos. Estamos viendo las posibilidades de cómo esos hechos pasaron, lo mismo que le estoy diciendo. Cuando analizamos esa escena del crimen, vemos que las dos casas quedan a unos 15 metros de distancia de la calle principal, que nadie vio un carro, que nadie vio a nadie por ahí de la localidad, que no fueron tipos encapuchados, que no usaron armas de fuego, que no usaron cuchillo. Entonces me está diciendo, pero no fue una gente muy lejos, muy lejano, no fue una gente con quien tuvo un problema previo. La víctima no tenía problema con nadie, la víctima no le robaron. Entonces tú me estás diciendo que una víctima la mataron, que en esa forma donde había toda esa gente, que la mataron, ¿por qué la mataron? Por nada. No, eso no es así. Y en base a esos análisis, esas personas están, 2 de ellas están guardando prisión hoy día y 8 están procesadas, porque yo responsablemente los sometí a todito, a todo el que estuvo ahí. Ellos naturalmente han querido jugar al tiempo, han querido jugar a la distracción, pero hay 2 de ellos que ya van a tener 1 año en prisión preventiva. Hay otro que duró 1 año preventivo, fue descargado. Yo le apelé en la corte anuló la decisión porque fue un desastre. No motivaron, no valoraron algún evento de prueba. Yo sabía que eso volvía para atrás. Ahora le vamos a conocer el juicio nuevamente. Entonces, a raíz de ahí, ¿qué hicimos? A partir de ese caso en concreto, creamos un perfil. Ese perfil, ¿qué hicimos? Analizamos, número 1, todas esas cuestiones objetivas de la escena del crimen. Dónde estaba la casa, dónde estaban la mayor cantidad de los posibles imputados, cómo ocurre eso, que era imposible que en una zona rural torturaran a 2 gente, a golpe, y que nadie escuchara nada, que habían 8 o 10 perros en la casa, que los perros estaban ahí, que los perros no ladraron. Te está diciendo a ti que eran los que estaban ahí. Entonces, a raíz de ahí, yo a esa persona lo senté allá en la fiscalía, recuerdo. Sobre todo a la persona principal, que era por un tema de celo pasional. Y casi me lo confiesa, señores, cuando yo la senté a hablar ahí. Digo, fulana, pero aquí no vino nadie. Esto, aquello, esto, lo otro. Entonces, dígame algo, fue usted. Cuando yo le dije así, esa mujer le dieron un escalofrío, señores. Ella no lo admitió, pero bajó la cabeza. Entonces, creamos un perfil. Creamos una situación, recogimos información, clasificamos escena del crimen. Vimos que estaba organizada, vimos que estaba manipulada,
recreamos cómo pudieron ocurrir esos hechos. Y el perfil no arrojó de que era imposible que era un tercero, porque el mismo FBI ha establecido que incluso en materia de perfilamiento criminal, por cierto, que es el tema que estamos abordando, ellos han establecido, número uno, que para que un hecho ocurra tiene que haber un sujeto motivado a cometerlo. Tiene que haber una víctima propensa, una víctima expuesta para que un hecho ocurra. Y además, quien organiza una escena, quien manipula una escena necesariamente es una persona del entorno más cercano, sobre todo aquel que va a ser señalado como autor o cómplice de los hechos. Una persona que no tema su identificación no va a organizar una escena de un crimen, no va a matar a alguien y se va a quedar ahí organizando, recogiendo, moviendo un cadáver, arrastrando, llevando una cubeta. Si usted fue con intención de matar a alguien y usted no es de ahí, usted simplemente accionó y se fue. Todas esas características, señores, nos llevó a la generación de un perfil. Entonces, ahí logramos con esos elementos previos, ¿verdad?, crear esa situación que fue muy, muy útil para ese proceso como tal. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que si aplicamos esa técnica, no solo lo vean en el caso mío, que soy Ministerio Público, o sea, ustedes también, los que sean probables actores civiles o querellantes, o los que en su defecto sean defensores, también le vas a servir, porque recuerden algo, por efecto de lo que de la misma visión, que de la concepción que tiene el sistema penal, que es contradictorio, público, adversarial, al órgano que está acusando es quien le corresponde explicar los hechos y sus circunstancias. Entonces, si usted utiliza un razonamiento lógico y lo aplica a cada caso, usted podrá ver dónde están las debilidades, dónde están las falencias de cada proceso. Y me imagino que por eso es que José lo introduce estos temas, ¿verdad?, como parte de su escuela, para la motivación que ustedes habrán de tener y de seguir reforzando. Muchos de ustedes podrían ser jueces, podrían ser fiscales, otros podrían ser defensores, otros podrían en un momento dado tener procesos con los cuales sean actores civiles o querellantes, ¿verdad?, actores civiles o abogados que representan la parte civil. Y en esos casos, ustedes van a necesitar, si tienen una visión clara de cómo un hecho ocurre, ustedes podrán refutar lo que le está diciendo el Ministerio Público, lo que se está evidenciando con determinada cosa. Usted podrá hacer un razonamiento lógico deductivo de esas cosas. Y además, ¿por qué no una aportación de tipo social? Alguna iniciativa, ¿verdad?, legislativa, pudieran algunos de ustedes crearle mediante el análisis de los aspectos de que son de la propia de la criminología, de usted poder decirle a determinado diputado de su localidad: mire, en determinado barrio ocurre esto, es más proclive este tipo de hechos, hay una connotación especial con esto, por esto, esto y esto, y yo entiendo que usted debe legislar en base a esto. Yo entiendo que si ustedes siguen permitiendo, por ejemplo, el consumo de los vapos, nosotros vamos a tener un sinnúmero de personas adictos a las sustancias controladas, etcétera. Entonces, son propuestas, son visiones que poco a poco se pueden ir teniendo. En esencia, señores, el perfilamiento criminal, lo que buscamos es que mediante el análisis de esas situaciones objetivas que un caso evidencia, nosotros hacer la idea de quién es la persona que cometió el hecho. Esa es la esencia de esto y es lo que se busca. Espero que le haya quedado claro la diferencia entre criminología y criminalística, porque aún muchos abogados yo he visto que mencionan esos dos términos como si fuera lo mismo y no lo es. Señores, por hoy lo dejamos hasta acá por motivo de la hora. Si tienen cualquier pregunta, pues
estamos en ánimo de responderle cualquier aportación que Sí, quieran hacer. vamos a organizar la pregunta. Antes de hacer la pregunta, por favor, vayan ahora mismo a nuestra red social de YouTube. Ahí estamos como La Esquina Migratoria. En YouTube hay 267 videos tutoriales para que puedan disfrutarlo. En YouTube estamos como La Esquina Migratoria. Suscríbanse y den la campanita hasta que se ponga negra. Luego vaya a Instagram, que tenemos más de medio millón de seguidores. En Instagram estamos como Educadores Escuela. Pongan su teléfono antes de irse, pongan el teléfono, pongan su nombre, su correo electrónico, desde dónde estuvieron conectados, para ver la estadística y a qué se dedican, para ver nuestro perfil del público que tenemos presente. Recuerden que si desean material de apoyo, la clase grabada y el material digital, para enviárselo deben hacer un aporte de 800 pesos. Si no lo quieren hacer, me lo dejan así ya. Pudieron tomar su cátedra tal como lo hicieron ahora. Bueno, vamos a ver los comentarios. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Mañana recuerden que tenemos a las 5:30 otro curso espectacular con el magistrado Primitivo Comas sobre los casos complejos. Bien, vamos a ver con Marcial Santana. ¿Qué le pareció el tema de hoy? Marcial, póngame su teléfono ahí. Marcial Santana. Bueno, no quiere hablar Marcial. Me voy con Marta Florentino. Marta Florentino, tu opinión, me ponen su teléfono ahí, por favor. Se fue Nayeli. Ok, me voy con Lourdes. Lourdes, tu opinión, Lourdes. Encantada, encantadísima. Y felicitando al maestro, tremenda exposición. Y nada, espero que este no sea el primero, que sea lo contrario, que sea el primero de muchos cursos que vaya a tomar con el maestro. Lourdes. Ajá. Ok, ya, porque le iba a decir que tenemos ya 7 años. No, ya con ustedes ya yo he hecho, claro que sí. Ya yo soy de la familia. Pero con el maestro, primera vez, y me encantó, realmente. Excelente. Ok, gracias. Me voy con Parmenio Moquete. Parmenio, dígame su comentario del tema. ¿Tiene alguna pregunta? Parmenio no quiere hablar. Me voy con Marta Mora. Bueno, Robinson Guerrero Sosa. Buenas noches. Dígame, Marta. Nada, bien agradecida con las informaciones, la tremenda cátedra que ha impartido el magistrado. Muy agradecida y no tengo ninguna observación. Entré un poquito tarde por problemas acá de la luz. Está con un vaivén, pero pude aprovechar al máximo aún así con esta intermitencia. Muchas gracias. Marta, nosotros clase toda la semana. Sí, yo sé, yo estoy en varios grupos donde siempre hacen las invitaciones, no siempre puedo entrar, pero desde que tengo tiempo aprovecho porque siempre son bastante aprovechables las participaciones que ustedes tienen. Gracias. Nosotros tenemos un club forense oficial. Sí, así es. Gracias. Bien, gracias. Buenas noches. Igual. Bien, me voy con Robin Guerrero. Robin Guerrero, tu comentario, Robin. Muy bien. Excelente participación. Muy bien. Una vocación de servicio. Se ve que muestran ahí. Muy bien. Gracias, Robin. Ponte tu teléfono, Robin, ahí. Me voy con Tomás Taveras Méndez. Tomás Taveras Méndez. Bueno, Tomás no quiere hablar. Rusbelis Frías. Rusbelis Frías, tu comentario, Rusbelis. Póngame su teléfono ahí, por favor, todos. Correo electrónico. Bueno, Rubén está durmiendo. Me voy con Tiffany Domínguez, que está como un arbolito saliendo entrando hoy. Muy buenas noches a todos. Para mí ha sido un taller muy beneficioso, ya que yo soy estudiante de Derecho. Aún no he llegado a esa parte, pero es muy importante y es un tema que en verdad quería tener acceso a él hace mucho tiempo. Muchas gracias. Tiffany, nosotros vamos a tener fases. Tenemos curso de criminología los sábados con el profesor Luis Eduardo, criminalística los domingos con la profesora, investigación fiscal los domingos con la profesora
Yuris Hernández, y los lunes en la noche tenemos también al magistrado de criminalística, el magistrado Primitivo Comas. Siempre vamos a tener cada 15 días o semanal cursos relacionados con esas 3 fases de investigación criminal. Bien. De la misma modalidad virtual, todos. Sí, nosotros no damos clases presenciales. Ok, Virtual. muchas gracias. Lo que pasa es que aquí hay personas de otros países. Profesor. Dígame, Tomás. Agradecerle y especificarle excelente exposición, de mucho interés. Siempre estoy pendiente a los cursos y todo eso. Muy buena exposición, muy buen expositor de magistrado. Excelente, me gustó mucho. Gracias. Mañana Tomás viene otro Matatán, colega del magistrado Luis Eduardo, es el magistrado Primitivo Comas. Tremendo. Mañana tenemos de los casos complejos que están muy de moda. Si Dios lo permite, estaremos ahí mañana a las 5:30 de la tarde. Sí, sí. Y usted tiene el enlace, ¿verdad? Yo lo mandé. Bien. Sí, sí. Tenemos entonces aquí a Junior de los Santos. Señores, nosotros tenemos un grupo especial de Club Forense, le llamamos. Sí, si quieren estar en el Club Forense, pueden, ahí está en el chat, lo puse el enlace del grupo. Si no, con el teléfono yo lo agrego. Bien, Junior de los Santos. Bueno. Buenas noches, distinguido. Mi hermano Junior, tú me tenías votado, Junior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Junior? Dime. No, excelente. Estábamos fuera. No, tú ves estos temas así, sale corriendo y te entra. Dale, Junior. Ajá, de una vez. Veo esos temas, no, fue excelente la exposición de nuestro querido Luis Eduardo. Tiene mucho conocimiento de esa parte. Excelente, fue excelente el conocimiento que planteó hoy para nosotros. Una pregunta, Junior. La plataforma, ¿se te hace ello fácil de manejar? Sí, señor. Sí. ¿Cómo sí, tú la ves? ¿Qué diferencia hay entre Zoom y esta plataforma? ¿Cuál es más manejable de las dos? No, pero fue muy manejable. Se escucha hasta mejor. Ya, ok. Sí. Sale menos, ¿verdad? Sale menos que Zoom. Sí. Gracias, Junior. Carlos Lenín, dígame Carlos Lenín. Gracias, Junior. Carlos Lenín, dígamelo. Buenas noches, distinguido José. ¿Cómo está la cosa? Usted tenía tiempo que no entraba, Lenín. ¿Qué pasó? Tenía un tiempecito, sí, pero ya nos vamos a activar a partir de hoy. Bueno, yo debo decir que fue una excelente participación del magistrado Luis Eduardo. Mucho conocimiento. Yo tengo una preguntita en ese sentido. Entré tarde, claro está, pero yo voy, así le exhorto a todos, yo voy a dar el aporte para que me manden los materiales y así yo tenerlo ahí de consulta de manera ya fija, porque es muy importante el taller, pero si uno tiene los materiales y tiene todo eso, uno puede acceder a ello cuantas veces uno quiera, porque uno lo tiene de manera permanente. Sí, Carlos, la pregunta es la siguiente, José. Carlos, antes de que tú adelante la pregunta, el magistrado, el próximo curso de magistrado va a ser el tema del ciberdelito, el cibercrimen, que él lo maneja muy bien allá, porque él es el más duro allá en la zona de Nagua, esa zona por ahí, ¿puede entender? Y también él también trabaja a nivel nacional con la fiscalía. Así que yo le recomiendo el próximo curso del magistrado, que se le va a encantar, que van a conocer muchas cosas nuevas del cibercrimen, crimen organizado en esa base. También mañana en el te invito a que entres al curso que vamos a dar a las 5:30 con el magistrado Primitivo sobre el tema de los casos complejos. Ya tú sabes. Excelente. Haga la pregunta, Lenín. Excelente. Te hago una sugerencia, mándame el link temprano, porque cuando me lo manda así, mira, yo entré tarde hoy, porque cuando chequeo, ya digo yo, wow. Bueno, la pregunta es la siguiente. Lenín, lo que pasa, Lenín, que son 72,000 personas. Ya tú sabes. La pregunta es la siguiente, magistrado Luis Eduardo.
¿Qué tan Sí. importante es conocer la teoría del delito y la teoría del caso para resolver casos complejos donde haya manipulación de lo que es la escena del crimen? Mira, cuando hay un dicho que dice popular, que el que no sabe para dónde va ya llegó. Yo he visto a veces abogados, a veces colegas de uno mismo, que tienen un montón de información, hermano. ¿Y sabe qué? Aún teniendo esas informaciones, no saben las pautas a seguir, porque no tienen un plan de investigación. Mira, hasta por un tema de un esquema mental, cuando tú vas a hacer, cuando tú vas a continuar con un proceso, cuando tú vas a adentrarte en un proceso, tú tienes que tener las ideas. Aquí hay un muchacho que es defensor, un tremendo abogado. Y yo a él le he dicho a veces, cuando estamos en el desarrollo del juicio, él objeta, él sabe toda la técnica de litigación, él argumenta, él hace cosas, pero al final hay detalles que a él se le olvidan. Él dice 2 o 3 cosas con mucha coherencia, pero viene salta con un disparate en uno. El disparate hace así, le quita la fortaleza a lo principal. Entonces, si tú no elaboras un plan de investigación, pero ustedes que son abogados, no olvídense de que sea un plan de investigación. Vamos a decir, ustedes no son un ministerio público, vamos a así decirlo. Ustedes son abogados. Si usted no tiene una teoría definida de caso, usted lo que va a ir al gallo loquismo cuando vaya a audiencia, porque usted no sabe para dónde va. Hay abogados que te señalan un punto y el punto fuerte es ese, y llegan por tarde de gallo loco, al final no saben lo que están haciendo y saltan con un disparate. ¿Y sabe qué? Se le olvida el punto fuerte, hermano, donde estaba la debilidad y el punto que le iba a tener de efectividad. Me ha pasado así. Con abogados a veces no todos los procesos tienen el mismo blindaje, no todas las pruebas tienen la misma fortaleza. A veces tú tienes un testigo que se te pone nervioso, tú tienes un testigo que no te va, tú tienes un testigo que ha sido intimidado, que ha sido amenazado, y el testigo no te da una información como tú la desearías en el tribunal. Y a veces esos abogados, por no tener una línea clara, olvidan resaltar eso, hermano, en las conclusiones, y dejan pasar eso por alto. Y vienen y saltan con un disparate diferente a su punto fuerte, a su punto débil. Cuando tú tomas un expediente, lo primero que tú tienes que hacer es organizar las ideas. Tú ver la fortaleza que tiene la contraparte, pero a la vez tú poder evidenciar dónde está la debilidad, de que de eso es donde tú te vas a beneficiar como defensa. Entonces, en cualquier proceso, sobre todo en procesos que sean de naturaleza compleja. Yo llevo un proceso ahora un poco delicado, complejo, hermano, y tengo que llevar más de 150 diligencias de investigación. ¿Cómo yo lo hago sin tener un esquema, sin tener eso escrito, sin tener una pauta, sin poder hacerlo? Pero más aún, cuando tú tienes 8, 10 casos, 50 procesos delicados, ¿de qué forma tú retienes la información si tú no tienes un plan, un guión elaborado? Y eso ustedes lo pueden aplicar como teoría de caso para el desenvolvimiento de su ejercicio. Ok. Bueno, ¿alguien más que desea hacer la pregunta o algún comentario para poder cerrar el día de hoy? Dígame, Logia. Dígamelo. Bueno, yo soy abogada, pero me dedico más a la parte civil, pero siempre me gusta escucharlo todo, como dice la Biblia, y retener lo bueno. Mi pregunta es, con respecto a como últimamente la persona, usted como investigador de la mente humana, las personas creen que todo lo resuelven matando al otro. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que últimamente la persona no resuelve su caso a menos que no está matando a los demás?
¿Y qué se está haciendo para resolver eso? Mire, esa es una de las preocupaciones que uno externa. La sociedad necesita domesticarse. Aquí hay una ausencia de valores, aquí hay una pérdida de valores familiares, aquí hay una pérdida de sana convivencia. ¿Por qué dos gente, por un roce de un vehículo, uno tiene que sacar una pistola y accionar hacia otro ser humano? Aquí hay que hacerse una revisión integral, que a la fecha los códigos y los manuales ni las cárceles han dado los resultados. Es un tema social que requiere de un examen y requiere de una fortaleza del núcleo de la sociedad llamado familia, las pequeñas sociedades, etcétera, etcétera. Ahí es donde radica todo eso. El ser humano ha caído en su propio egoísmo. Todo el mundo ha querido, ¿verdad?, solamente un nivel de satisfacción personal, impórtele o no la suerte que otro corra. Es un problema social que requiere de que aquí se haga una reestructuración desde arriba hasta abajo, que esta sociedad diga qué es lo que quiere, a qué es lo que aspira. Y ese es el punto que le podría decir. Bueno, que Dios nos haga recompensado porque estamos feos. Sí, porque mire un asunto. Hace unos años yo recuerdo un ingeniero que mató a otro en un parqueo. Sí. Y usted dice, pero no fue por un problema de que no estudió, no es porque no fuera un profesional, no es porque fuera el buen pene del barrio, no es porque ese señor consumiera drogas. Simplemente un tema de sana convivencia fue lo que produjo eso. Ahora mismo yo acabo de ver a que hubo un señor que asesinó a su esposa en un municipio de acá, de la provincia, a 5 kilómetros de Nagua. Fue y la asesinó a balazo. Entonces, ¿qué está pasando por la mente del ser humano? Eso no te lo va a corregir a ti una legislación, y te lo va a corregir 200 años que tú le pongas a una gente. Lamentablemente. Es un problema de que hay que ir trabajando aquí, vean, mentalmente. Luis, mira, ahora mismo acabo de ver un joven amenazando a Tolentino con un arma P5, un arma de guerra, y también mostrando armas cortas. Lo acabo de ver ahora mismo, amenazándolo. ¿Qué conlleva una persona tener ese tipo de arma? Apartando de esto que está aquí, porque me dio como la curiosidad. Apartando ese tipo de arma, ¿cuál sería eso tiene una penalidad de 3 a 5 años por la ley C31-16, pero ahí hay que ver, ¿verdad?, cómo va unido, si hubo algún acto de ejecución o no, las amenazas, y habría que analizar si hay alguna situación anterior, si es que le está apuntando o con alguna intención. Salió un video él hablando, amenazando a Tolentino con un jefe de una banda. Trata de buscar ahora mismo YouTube para que lo vea. Ahí hay una amenaza y habría eso, un probable porte ilegal de esa arma en caso de que estuviese así, porque si no es un militar no estaría autorizado a portar. Él es un delincuente, un jefe de una banda que está mostrando, amenazándolo a él con oye, hasta la cara muestra. Traten de ver YouTube para que vean lo que estoy diciendo. Wow. Sí. O sea, sin miedo así. Bueno. Nada, señores, fue un placer. Nos vemos mañana, la entrega de mañana a las 5:30 con el magistrado primitivo. Los que deseen el certificado de material de apoyo, ya está, escríbanme ahí al 809, anoten por favor el teléfono, 809-403-3916, 809-403-3916, repito, 809-403-3916, José Ramón Ramírez Educajuris, para mandar el número de cuenta. Bien, Junior de los Santos, dígame,
Tiene la mano levantada. Junior. Junior. ¿No me escucha Junior? Parece que Junior no me está escuchando. Bueno. Nada, parece que Junior no me está escuchando. Profe, era con respecto a lo que decía nuestro... Bueno. No, nada. el profe. Se me está yendo la voz. Ayer. Ay, Se te va la voz, Junior. Se está cortando, pero hello. tranquilo. Bueno, señores, Julio, Carlos, Eulogia, Parmenio, Marta Mora, María Santana. Mañana es otro día. Vamos a descansar un poco esta noche y mañana a las 5:30 de nuevo por esta misma vía, por este mismo canal. Gracias, Luis Eduardo. Nos vemos en la próxima entrega. Hello. Dios me bendiga a todos, señores. Un placer, señor. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones.